Buenas noches, hermanas. Antes de comenzar el tema que nos toca el día de hoy, quisiera que eleváramos una oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos permites escuchar tu palabra, Señor, porque tú nos das la sabiduría, Señor, para entenderla, Dios. Te rogamos, oh Dios, que esta entre entre nuestros corazones, Señor, que podamos comprenderla, que podamos atesorarla, Señor, y ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema que nos toca ver el día de hoy es ¿para qué estoy aquí? Es decir, para averiguar nuestro propósito en la vida. Todas las personas tenemos un propósito por el cual estamos viviendo, aunque no nos hayamos detenido a pensar en él. Ciertamente podemos darnos cuenta, si nos fijamos en la manera de vivir de las personas, cuál es su propósito. Hay que diferenciar claramente entre una meta y un propósito. Por ejemplo, una meta podría ser un número específico de productos que deseamos vender y el propósito sería ser el líder en el mercado. Es decir, la meta es algo a corto plazo y el propósito es el fin al que queremos llegar. Desde la caída de Adán, el hombre perdió el sentido de todo propósito. Por tanto, hombres y mujeres hemos vivido buscando un propósito, muchas veces en lugares equivocados, como nuestros propios deseos o placeres. Los invito a que vayan a su Biblia y leamos Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, que tuvieron un propósito para ellos mismos lejos de Dios. Y para muchos hombres y mujeres en la actualidad, así es. Muchos se fijan propósitos para ellos mismos lejos de Dios, tanto que el trabajo se ha vuelto ese propósito para sus vidas. Pero desafortunadamente esa nunca fue la idea de Dios. Vamos a Efesios 2:10, hermanos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ya tenía un propósito preparado de antemano para nosotros, para que anduviéramos en él. Pero para ello necesitamos estar sensibles, descubrir ese propósito de Dios, ese camino que Dios ya trazó para nosotros, para que debamos transitar por él. Nada más que debemos estar dispuestos a obedecer. Debemos tener en cuenta que Dios utiliza todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana para llevarnos a cumplir su propósito. Y aún así, ciertamente va a ser difícil, incluso hasta podemos impacientarnos, porque el tiempo podría parecer largo en que Dios cumpla su propósito. Por ejemplo, a Moisés Dios lo llevó al desierto y estuvo ahí 40 años. Y todo lo que pasó durante esos 40 años Dios lo utilizó para cumplir el propósito que Dios tenía en él. Ciertamente para Moisés no fue fácil. Fue difícil porque él no sabía cuál era el fin, pero Dios ya tenía un propósito trazado para él. Otro ejemplo lo podemos tener en Sansón, que él no fue obediente. Dios también ya tenía un propósito para su vida, pero Sansón no fue obediente, no fue sensible a la voz de Dios y quiso cumplir el propósito de Dios como él quería. Sin embargo, Dios utilizó todas las circunstancias para al final cumplir el propósito. La diferencia está en el camino. Moisés terminó cumpliendo el propósito de Dios muy bien, pero Sansón no. Sansón tuvo que dar su vida para cumplir el propósito de Dios. Dios es como un alfarero que diseña a cada uno como una obra maestra, pero esta obra maestra tiene una forma particular y tiene un propósito específico y con cualidades específicas para cumplir este propósito. Esas cualidades son diferentes en cada una de las obras que realiza el alfarero. Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres, entretejiendo nuestros cuerpos y dándonos al mismo tiempo dones y talentos particulares para cumplir nuestro propósito. Vamos al Salmo 139, versículos del 13 al 16. Dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando Dios nos formaba, tenía en mente el propósito para el cual íbamos a estar aquí en la tierra, el propósito en el que en sus manos íbamos a cumplir. Es por eso que todos tenemos dones y cualidades diferentes. Por ejemplo, hay quien tiene dones y talentos para tocar la música y para cantar, pero hay gente que no los tiene, como hay gente que tiene el don y el talento para administrar el dinero, y gente que no. Dios nos dio desde antes capacidades y talentos que después pueden ser utilizadas en el ministerio para su obra, y no necesariamente tiene que ser en la iglesia. Dios nos puso en un lugar específico. Es como un ingeniero diseñando un motor, donde cada tornillo cumple una función. Aunque ciertamente algunos tornillos puedan parecer similares, están colocados en diferentes lugares para cumplir diferentes propósitos. Así es Dios. Puede haber muchos cantantes, puede haber muchos predicadores, puede haber muchos pastores, pero cada uno está colocado en un lugar diferente dentro del cuerpo de Cristo, para que juntos cumplamos una función como iglesia, como la iglesia universal y en particular en la iglesia local, también para que cada uno de nosotros cumplamos esa función. Vamos a 1 de Corintios, la primera epístola de Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 18. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y ciertamente, hermanos, muchas veces nosotros no estamos contentos o no nos damos cuenta del propósito que Dios tiene para nosotros y a veces lo menospreciamos. Porque vemos que a Dios usa un hermano de tal manera, decimos, ay, ¿por qué el Señor no me usa así? ¿O por qué yo no canto así como tal hermano? ¿Por qué yo no puedo predicar como tal hermano? Y muchas veces nos frustramos porque pensamos que Dios no nos toma en cuenta. Porque nosotros somos los que queremos tener los dones, talentos y ministerios que otra persona tiene. Y esta persona tal vez ya descubrió su propósito y lo está cumpliendo en Dios. Pero nosotros no nos hemos dado la tarea a meditar la palabra, a sentarnos en oración, a escuchar la voz de Dios, para que Él nos dirija y nos diga ese propósito para el cual hemos sido llamados. Ciertamente, a veces renegamos de lo que Dios nos da y no nos damos cuenta. Pero hermanos, si nos esforzáramos en encontrar lo que Dios tiene para nosotros, hallaríamos también contentamiento y felicidad. Porque estaríamos haciendo algo que nos gusta con los dones que Dios nos dio y que ya diseñó de antemano para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que debemos de ser humildes y examinar nuestros talentos, nuestros dones, nuestra condición espiritual, para saber cuál es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Porque ciertamente a veces cometemos el error de ocupar el lugar de alguien más pensando que ese no es nuestro propósito. Y nosotros no hemos descubierto aún cuál es. Y buscamos aquí, buscamos allá. Y por eso nos frustramos, porque sentimos que Dios no nos usa o no nos respalda. Pero los equivocados somos nosotros, porque Él ya tenía un plan trazado para nosotros y nosotros estamos siendo desobedientes al querer hacer algo que nos satisfaga a nosotros, algo que traiga gloria a nosotros en lugar de darle la gloria a Dios. Se los digo porque, por ejemplo, en el ministerio que yo estoy, es muy fácil ver cómo gente llega y a veces quiere sobresalir, quiere que la gente le aplauda como canta, como toca.
Pero no es así. La gloria siempre se la debe de llevar Dios. Porque ese es el fin último, que la gloria se la lleve Dios, no nosotros mismos. Como iglesia, hermanos, nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos amó y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice en 1 de Pedro 2:9. Entonces, nuestro último propósito es que la gente se acerque a Jesús, no que nos vean a nosotros y se acerquen a nosotros y nos aplaudan. La gloria debe de llevársela a Él. Así que no estemos tristes ni nos frustremos, sino busquemos darle la gloria a Dios y descansemos en su carácter, en lo que Dios ya hizo, porque recordemos que Él ya nos dio todas las herramientas de antemano para que cumplamos ese propósito que Él ya trazó para nuestras vidas. Recordemos la oración que hace el apóstol Pablo en Colosenses 1 del 9 al 10. Dice: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, hermanos, que Él ora e intercedía para que los colosenses, con ese conocimiento de la voluntad de Dios, supieran su propósito y así pudieran andar en su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. Y esa también debe ser nuestra oración. Conocerlo más a Él, experimentarlo cada día más, para saber su voluntad y asimismo conocer nuestro propósito, su voluntad para nuestras vidas y hacer lo que a Él le agrada. Y que andemos en toda buena obra, dando fruto. Dice, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, no estemos tristes, busquemos ese propósito de Dios y tengamos la certeza de que si Él nos llamó, Él nos salvó, tiene un propósito para nosotros y Él asimismo lo cumplirá en nosotros. Dice Hechos 13:36, dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Él no murió hasta que cumplió su propósito. Sansón, con todo lo que pasó, murió hasta que cumplió el propósito de Dios. Él, como ya vimos, de una manera que tal vez no era la mejor. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y cumplió el propósito. Pero Dios tiene un propósito para nosotros y Él cumplirá su propósito en nosotros. Dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Dios no abandonará esa obra que ya comenzó en nosotros y la terminará, hermanos. Porque Él ya tiene ese propósito en nosotros de cumplirlo. Leamos Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un camino de santificación, en un camino de perfeccionamiento. Así que confiemos en nuestro Dios y descansemos en Él, hermanos, de que Dios usará todas las circunstancias a nuestro alrededor para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Simplemente seamos obedientes, seamos dispuestos, disciplinados, hermanos, para que el Señor cumpla en nosotros su propósito. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene el propósito, hermanos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos hizo un real sacerdocio, y los sacerdotes tenían la función de interceder y de acercar a las personas a Dios. Somos una nación santa, una nación apartada para Dios, un pueblo adquirido por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cómo vamos a anunciar esas virtudes? En nuestro trabajo, en nuestra casa. Que todas nuestras actividades, hermanos, hermanas, estén ligadas a este propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si estoy en mi casa, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos vean en mí la luz de Cristo? Si estoy trabajando, que mis compañeros vean la luz de Cristo en mí.
Si estoy en el ministerio, que igualmente los hermanos se gocen en ver la luz de Cristo en mí. Si estoy en la escuela, que yo sea un parteaguas entre las filosofías que se están enseñando el día de hoy y pueda refutarlas con el conocimiento. Hay hermanos que ya saben el propósito o el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. Y aún así, hermanos, debemos capacitarnos para hacerlo mejor, para cumplir ese propósito para Dios. Por ejemplo, si Dios te llamó al ministerio de música, prepárate. No creas que cantar bien viene de la noche a la mañana porque Dios ya te dio el talento. Prepárate. Si Dios te llamó a ser pastor, a predicar, métete al instituto. Prepárate para darle al Señor lo mejor. Si el Señor te llamó a ser un empresario para que des dinero para la honra y la gloria de Dios y sostengas a la iglesia, pues sé el mejor empresario, sé el mejor patrón. Si te llamó a ser un trabajador, sé el mejor trabajador. Dios nos tiene a todos en lugares específicos para que seamos los mejores, para que nos esforcemos y con eso reflejemos la luz de Cristo. Así que, hermanos, confiemos en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Busquémoslo y recordemos que ese propósito tiene como el fin último proclamar las virtudes de nuestro Dios, proclamar el evangelio de Dios para la reconciliación del hombre, que es lo que hacían los sacerdotes. Entonces, busquemos a Dios, busquemos nuestro propósito, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y confiemos, contentémonos, porque estamos en el lugar que Él nos colocó, que aunque pueda parecer insignificante para el hombre, para Dios es un lugar grande, un lugar específico, porque Él dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y regresando al ejemplo del ingeniero que les decía, un tornillo puede estar escondido donde nadie lo ve ahí, pero ese tornillo puede estarle dando el soporte al motor en un carro. Si ese tornillo no cumple su función, se cae el motor y el coche no funciona. Aunque su lugar parezca que no tiene importancia, la tiene para el ingeniero que lo colocó ahí. Así es con nuestro Dios. Aunque el lugar pudiera parecer el menos relevante para los hombres, para Dios es importante que cumplas tu función, que cumplas el propósito para el cual Dios te llamó. Las invito, hermanas, a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad y porque nos muestras tu amor, Señor, sabiendo que desde el vientre de nuestras madres, Señor, tú ya tenías un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y que ya nos habías diseñado con ciertos dones, con ciertos talentos, para que donde quiera que tú nos pusieses, Señor, pudiéramos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Ya sea sirviendo en la iglesia, sirviendo en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela, Señor. Las maneras de servirte, Señor, y de agradarte no tienen límites, Señor, porque tú eres un Dios grande y un Dios poderoso, Señor, que no tiene límites en cuanto a creatividad, Señor. Tú puedes hacernos brillar tu luz en cualquier lugar en donde estemos, Señor, y que seamos realmente esas personas cumpliendo ese propósito, Señor, de anunciar tus virtudes, Señor, y de reconciliar a las personas contigo, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.